Lo interesante que pasó con este objeto, que no es demasiado especial, ¿no? Más bien ya tiene varios años, tiene casi 10 años esta cuestión. Y entonces, claro, este es el alambre resistivo que permitía como a partir del contacto va cerrando el circuito en ciertos puntos y permite controlar la variación de voltaje, ¿no? Bueno, pulsadores, potenciómetro, etcétera, una LED. Y bueno, a partir de este objeto, que estaba esta pantalla, ¿cierto? Que empieza a aparecer el reflejo y la capacidad de modificarse a partir de ciertas acciones, empecé a meterme un poco más en profundidad con la idea del reflejo. Además, eso relacionado con el concepto de Rokeby sobre qué es lo que es la interacción, ¿no? Esta idea de que la interacción es un sistema en el cual una persona realiza una acción y hay un sistema que procesa esa acción y la devuelve modificada, y Rokeby justamente habla de que la interacción es como una especie de espejo, ¿no? Como un reflejo de uno mismo y la posibilidad de encontrarse uno mismo en ese sistema. Me empezó a interesar la posibilidad de generar discursos en el cual el otro, el que visita o el público, como se quiera llamar, pueda de alguna manera intervenir en ese discurso, ¿no? Pueda de alguna manera sus acciones modificar de alguna manera la obra, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí aparece la interacción, que es uno de los pilares de lo que me interesa, como algo muy importante, ¿no? Así como una forma de cómo relacionar un trabajo, una idea con el otro, ¿no? De forma concreta, más allá de lo que uno pueda decir de los conceptos de que la obra es abierta, etc. Ahí concretamente el otro puede intervenir. Por ejemplo, espérate, mira este video. La primera conexión entre el sensor y algo físico. Era un... Hay proyectos que sí, efectivamente uno los puede trabajar solo, pero en realidad uno nunca lo trabaja solo. Hay formas directas de colaboración, como es Habitat, por ejemplo, que ahí directamente es un trabajo colaborativo, un trabajo de personas, de grupos, de saberes diversos, lo cual lo hace mucho más enriquecedor, lo hace mucho más potente también. Pero también hay formas indirectas de colaboración, o sea, cuando he trabajado solo es entre comillas, porque me encuentro en un problema y hay alguien que le pregunto. Por ejemplo, cuando está viendo la parte del sensor, yo explicándole a mi colega las decisiones que ya toman. El oscilador, 129 osciladores. Pero en este tipo de lógica, ¿no? Donde uno está más bien afuera que en el taller, uno está verbalizando la obra, ¿no? Sociabilizando la obra o el proyecto, la investigación. La colaboración aparece siempre, ¿no? Mira, ahí está, en vez de estar dividido en 110, o sea, de 110 dividido 109, dividido 880 para escuchar como en otra escala. Está la colaboración de un grupo, pero también yo puedo ir a presentar la obra o el trabajo como un work in progress para ir discutiendo con un grupo de personas la idea que uno va teniendo, ¿no? Como la idea de laboratorio, en definitiva, ¿no? Esto que hicimos con Habitat, de salir del taller y llevarlo a un espacio de exhibición, y que de repente una persona X que va ahí te pregunta, y ahí en esa conversación van apareciendo ideas como metodología. Me parece que algo que ojalá uno pudiese tener siempre la instancia de poder hacerlo, porque el momento en que se exhibe uno de alguna manera se siente con mucho más propiedad, pero no propiedad en el sentido de que esto lo hice, ¿no? Sino propiedad porque está como testeado, por decirlo de alguna manera, está dialogado, está conversado, ¿no? Haciéndola con hilo, tirándola, ¿cachai? Así como cachando si podía funcionar la idea de modificarlo con motores, ¿cachai? Y justamente una de las cosas que a mí me ha interesado mucho del trabajo con la tecnología es cómo hacer coherencia entre la forma en que vivo o vivimos y los procesos creativos, ¿no? Me interesan las redes, me interesan las conexiones, me interesa poder generar colaboraciones. Bueno, entonces los procesos artísticos también pueden ir de ese camino, ¿no? Y son mucho más interesantes, mucho más divertidos también. Y se potencia, o sea, uno no sabe todo y sabe de algunas cosas y muy poco. Y por eso requiere del otro, digamos. Y sobre todo cuando son obras que están pensadas para interactuar con el otro. ¿Cómo no
el otro va a ser parte también del proceso creativo. Hábitat es esencialmente un espacio construido por una estructura bajo el principio de tensegridad. Es decir, es un principio en el cual hay barra y elástico que logran contener este espacio y logran ponerlo de pie. Es una estructura más bien modificable, tiene un movimiento orgánico tipo gelatinoso, ¿no? Porque justamente estas barras no están unidas por ningún perno ni una cosa, sino por una red. Bueno, hay una persona que puede entrar a este espacio. Y esta persona que entra tiene que poner un sensor que mide información cerebral, esencialmente electricidad. Y esa información nosotros la digitalizamos, la transformamos en movimiento a través de motores, ¿no? Y esos motores van tomando puntos de esta estructura, lo que va permitiendo traccionar, y como está todo unido por elástico, va repercutiendo orgánicamente en toda la estructura, ¿no? Se construye en base a una inquietud personal al respecto de la transducción, sobre el proceso de transformación de un tipo de energía a otro. Y eso unido al problema de interacción que vengo persiguiendo hace tiempo, aparece la situación de un humano, obviamente, que establece ciertos comportamientos en la estructura. Ya venía trabajando hace un tiempo con sensores biológicos, entonces bueno, construyamos un objeto, un físico que pueda develar información del cuerpo y esa información traspasarlo a movimientos, ¿no? Y en virtud del feedback, del biofeedback, de un espacio de retroalimentación. En un momento la locura del proyecto era como que te iba a sensar completo. Cerebro, nariz, musculatura, corazón. Pero después cachamos a partir de ese problema de que iba a ser un lío entrar a la obra, decidimos ir por esto más simple. Aparece la reflexión de, ese soy yo, hay electricidad en mi cuerpo, mira, no lo sabía, o sea, lo sabía, pero no lo había logrado ver, no lo había logrado visibilizar. Y fue notable realmente, fue muy emocionante esa primera experiencia, el interés que produjo en realidad. Uno muchas veces hace cosas que están en un nivel de abstracción muy críptico, y aquí como que esta pieza, claro, tiene este dispositivo que lo hace ser como bien llamativo, ¿no? Y pasaron cosas divertidas, o sea, gente que se puso a bailar, otro que agarró un libro y se puso a leer, pero vimos la reacción ese día, el interés de, más allá de jugar, de entrar como en una conexión con uno mismo. Entonces ese pilar era muy importante, ¿no? Cómo una estructura se puede modificar y puede dialogar. Que el espacio fuera capaz de interpelar a la persona que estuviese ahí, en definitiva. O sea, no es modificable por un capricho, sino porque nos interesaba ver cómo un espacio puede interpelar a un humano, ¿no? De alguna manera lo que se planteaba ahí fue tratar de intervenir lo menos posible en los datos. O sea, recibir los datos puros y tratar de que esos datos puros se manifiesten tal cual como vienen, ¿no? Y eso en búsqueda justamente de que apareciera como una cuestión perceptiva el cuerpo presente, ¿no? Entonces, de alguna manera, la intención de ser como concreto, de no interpretar esos datos, tenía que ver con encontrar ese clic. Que el público perceptivamente, de forma intuitiva, lograra conectarse con esa información biológica y hacer como un clic, ese soy yo, esto viene de ahí, digamos. Entonces, la forma, por lo tanto, en cómo se devuelve la información del interactor es para mí también una cuestión muy interesante, ¿no? Entonces, son datos que se recogen, pero se proyectan en una cuestión física, en una cuestión mecánica en este caso. Yo lo que más disfruto de mi trabajo, esencialmente este desafío que se presenta en cada proyecto, ¿no? Como que de repente aparece una idea y uno dice, lo podría resolver por este camino, pero uno no sabe exactamente cuál es la forma técnica de resolverlo, ¿no?
Entonces como hay una obligación constante de estar como investigando, de estar buscando, de estar aprendiendo. No es que aprendí una técnica y después empiezo a desarrollarme yo en esa técnica. No, aquí uno aprendió a programar una cosa o aprendió un circuito X y no es que voy a replicar y desarrollar ese circuito 1000 veces, no, sino que más bien aprendo una lógica y después un proyecto nuevo me obliga a seguir buscando otro circuito, otra programación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esa cuestión es como, te da una libertad increíble, porque de alguna manera sientes que puedes hacer muchas cosas. Pero eso es una cuestión que es muy entretenida, ¿no? Eso me entretiene mucho el enfrentarme a un problema, por decir algo, ¿cómo programo este motor de esta manera? Y me entretiene mucho pasar horas, días, tratando de encontrar la solución a esa cuestión, ¿no? Y pensar que cada proyecto va a tener un problema nuevo que yo puedo saber, intuir por dónde va la respuesta, pero no conocer la respuesta. Y eso es un proceso súper enriquecedor.